Bienvenidos al programa iCaps Ocular, el espacio de encuentro de los oftalmólogos de América Latina. Muy buenas, le doy una muy cordial bienvenida a nuestro programa de iCaps, un programa que se dedica a los conocimientos, a las enseñanzas, a la parte académica de lo que es la oftalmología. En este mes estamos concentrados en el tema del glaucoma y por ende le hemos preparado tanto con el programa del residente como el del attending, un programa extraordinario, práctico, un programa que sé que no va a dejar nada que entrever. Tenemos como invitados al doctor Ricky Wong del Departamento de Glaucoma de nuestro hospital, doctor Elías Santana. También ejerce en práctica privada en la ciudad de Santo Domingo. Y tenemos también con el doctor Julio Navarrete, que coordina el programa del residente, al doctor Nelson Marmoleos, residente de nuestro programa de enseñanza, que ha creado una serie de imágenes que les van a gustar también con el tema de la evaluación del paciente con glaucoma. El programa de iCaps cada día se hace más popular, hay mucho entusiasmo con lo que estamos creando y mejoramos cada vez que salimos al aire un poco más el tipo de transmisión que hacemos. Y sin más, quisiera introducirle nuestro invitado especial. Entrevista en iCaps Franja Ocular. El doctor Ricky Wong, especialista en glaucoma, con mucha experiencia, gran cirujano, gran cerebro y una persona que hace que las cosas complicadas se vean sencillas. Sin más, les dejo con el tema que nos va a introducir sobre cómo manejamos con medicamentos el paciente con glaucoma. Doctor Wong. Muchísimas gracias, doctor Valle, por la presentación y esta gran oportunidad de pertenecer a este programa. Fíjense, vamos a conversar hoy sobre el tema de terapia médica y potencia ocular. ¿Por qué yo le titulo de esa forma? Porque fíjense las diferentes generaciones de medicamentos. Hoy estamos entrando los medicamentos de, por ejemplo, Roquinasa, que no funciona tanto, sino bajando la presión. Por eso yo quiero hoy hablar solamente de los fármacos que contribuyen a la disminución de la presión intraocular. De manera, el título se titula como terapia médica y potencia ocular. 3 vasos clásicos. ¿Qué hacemos con los pacientes con glaucoma? Le tomamos la presión, vemos cómo está la morfología del nervio óptico y vemos cómo funciona el nervio óptico. Son 3 pasos clásicos. Tonometría, visualización, examen del nervio óptico y penimetría. Muchas veces nos apoyamos de gonioscopía para darnos apellido. Glaucoma de ángulo abierto, cerrado, neovascular, recesión angular, nos dan el apellido de glaucoma. Una vez diagnosticado glaucoma, el siguiente paso es establecer la presión meta. ¿Cuáles son los factores que tenemos que tomar en cuenta para establecer la presión meta? Primero, estadio de enfermedad. Mientras más avanzado, más bajito debe ser. Expectativa de vida. Mientras más expectativa de vida, menos debe ser la presión. Coexistencia de enfermedades vasculares como diabetes, enfermedad aterosclerótica, la enfermedad circulatoria. También, el factor de riesgo, el factor es presencia de daño importante en ojo contralateral. Si un ojo ya tiene un daño importante, el otro ojo va para allá tarde o temprano. Y la localización de escotoma inferior induce mayor incapacidad visual, de manera que disminuye calidad de vida. Eso no está muy ampliamente aceptado. Eso es una aprendida de algo de una comunicación verbal, 2010 con el doctor Sanjay Shrani, que es un especialista de glaucoma en la Universidad de Duke, y me parece bastante interesante. Es lo que argumenta. Fíjate, si yo tengo un escotoma inferior, afecta mucho más al paciente que un escotoma superior, porque para comer, para caminar, necesita mirar para abajo. Cuando el escotoma comienza por abajo, tiene que ser más agresivo. Eso es lo que quiere decir. De manera, ¿qué es presión meta? La presión meta se define la media de presión intraocular que es capaz de enlentecer o detener el deterioro estructural funcional por glaucoma, sin que afecte la calidad de vida, y es un concepto de individual y dinámico. De manera, nuestro paciente
tiene su vida, tiene otras enfermedades, y en Latinoamérica siempre el costo de la vida, el costo del fármaco, lo que indiquemos, tiene que ser un factor a considerar. Todo lo que hacemos nosotros sale de algo multicéntrico. En realidad no es prudente. Lo que a mí me interesa, no, sino sale de lo multicéntrico. Si uno va a hacer algún resumen, los hipertensos oculares, aproximadamente lo que tenemos que reducirle, por el estudio Oates, es un 20%. Mientras un glaucoma no tenso, como un 30%. Un glaucoma inicial con disminución del 35% es lo que más aconseja según un tipo multicéntrico, y glaucoma avanzado debe disminuir un 52% o por debajo del 12%. Por eso cuando se habla de glaucoma avanzado, pensamos más en cirugía. Porque es muy difícil lograr con la farmacoterapia disminución de más del 50% por mucho tiempo. Si aún ese esquema le parece difícil, este esquema de 2003 de European Glaucoma Society me parece muy práctico. Decía, estadio inicial, 18%, menos de 18, moderado, menos de 15, avanzado, menos de 12, y un glaucoma terminal, menos de 10. Y el normal tension glaucoma siempre tiene que ser más agresivo, de manera un glaucoma inicial, menos de 15, un moderado, menos de 12, y un glaucoma avanzado, menos de 10. Eso es un resumen también muy práctico. Una vez comprendido la presión meta, establecer la presión meta, también hay que entender una cosa, es un concepto importante. La presión no es constante 24 horas, fluctúa. Fíjense, este paciente durante el día no pasa de 10, entre 10 y 20, pero de madrugada, desde 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana, tiene una presión por encima de 20-30. ¿Y por qué eso ocurre? Durante el día, la presión arterial aumenta. Estamos en actividad y la presión venosa baja. Y al bajar la presión venosa, la presión de vena de pie izquierda también disminuye. No hay resistencia, la producción de humo acuoso sale por vía convencional, que es lo que se representa en la gráfica, que representa 80% de la circulación de humo acuoso. Lo contrario ocurre durante la noche. Estamos durmiendo, la presión arterial baja, la presión venosa de pie izquierda aumenta, hay resistencia de salida de vía convencional, por la presión, por lo tanto, la madrugada tiende a subirse. Por eso es importante, muchos de esos pacientes que en consulta que vemos, la presión está en 14, está en 16, está bien, pero sin embargo hay deterioro, probablemente hay que buscar la fluctuación la madrugada. ¿Qué es lo mejor? ¿Cuál es la mejor alternativa para controlar la presión? Todo depende de la indicación contra indicación. Como este dibujito de un set de cuchillo. Si usted intenta de rebanar un filete con un cuchillo que es para pan, no va a desgarrar. Si intenta rebanar un pan con un cuchillo de filete, probablemente no va a poder ser efectivo. De manera, todo depende del paciente. Todo depende de lo que tú vayas a hacer y que tú quieras ganar, y tener cuidado, no hacer daño. Esas son las opciones que nosotros tenemos. El mercado, el latinoamericano, básicamente son estos 4 grupos: análogo de prostaglandina, beta bloqueante, inhibidor de anidasa carbónica, sea tópica o sea vía oral, y alfa-2 agonista. Y la combinación, que el beta bloqueante es la que mejor sinergismo tiene con diferentes sustancias, por eso todas las combinaciones se hacen con beta bloqueante. Beta bloqueante con análogo, beta bloqueante con inhibidor, beta bloqueante con alfa-2 agonista, o la triple combinación que está siendo muy popularmente utilizada en los últimos años. Por algunos conceptos importantes sobre terapia médica. Terapia de inicio o de primera línea. FDA solo aprueba análogo de prostaglandina o beta bloqueante solo como agente de primera línea. No la asociación fija. No está aprobado como terapia de primera línea. ¿Y por qué análogo? Porque es monoterapia. Monodosis, lo cual una vez al día, un solo agente, mejor cumplimiento. Y tienen menor efecto secundario sistémico. A pesar de que mucha gente se queja de que los ponen los ojos rojos, todo el tema, de poca tolerabilidad tópica, nos toca explicar a los pacientes bastante bien. Ahora,
cuando lo hace entender, en realidad es el menos que afecta a su cuerpo, menos efecto sistémico, muchas veces acepta utilizarlo. Mejor efecto hipotensor nocturno y más aplana la curva de variación de presión. Tiene mayor efecto hipotensor de un 35% un análogo de prostaglandina. ¿Y eso por qué? Esto es lo que ocurre durante el día. Durante el día, la presión venosa disminuye, no hay resistencia, hormón acuoso se produce en el cuerpo ciliar y sale vía convencional sin problema. Durante la noche, cuando uno se acuesta, aumenta la presión vía pie escleral, el hormón acuoso encuentra la resistencia, no sale, hay una deficiencia de vía convencional. De ahí donde actúa la prostaglandina, que trabaja vía vía escleral, que es el resto 20%. Por eso, análogo prostaglandina es la que mejor trabaja de la noche. Ahora, ¿por qué beta bloqueantes, las asociaciones fijas no son de primera preferencia? ¿Por qué? Porque no son monodosis. Beta bloqueando la asociación fija tienen que usar 2 veces al día. De manera, mientras más cantidad por día, menos posibilidad de cumplimiento. Tiene mayor efecto sistémico, mayor riesgo cardiovascular, pulmonar, y no regula la presión intraocular 24 horas, como la análogo prostaglandina, como acabamos de demostrar con la animación. Y hay evidencia de que beta bloqueante disminuye la capacidad de difusión tisular. Por eso que muchos autores también sugieren no usar de noche. Es decir, los análogos de prostaglandina cuando se combina, se recomienda más utilizar la mañana para evitar esa disminución de capacidad de difusión tisular. Esto no alteraría al paciente. Tiene su vida como pareja, su vida social, y le acabamos de indicar una gota. Que eso es 1 al día, 2 veces al día, 3 veces al día. De manera cada vez que indicamos un medicamento crónico de forma permanente, tenemos que pensar cómo eso afecta a su vida. Y también tomar en cuenta, el paciente no tiene glaucoma solamente, como esta señora, artrítica, probablemente hipertensa comprobada de corazón, con otro problema, toma un montón de medicamentos para mantenerse saludable y vitaminas, de manera que cuando agrega otro medicamento, tenemos que tomar en cuenta todo esto y buscar la forma que entienda, que no se olvide. Pero monoterapia es suficiente, no. Cerca del 50% de los pacientes antes de los 2 años necesita adicionar más medicamentos. Lograr la presión meta siempre se necesita, en 50% a través del tiempo, se necesita adicionar más fármaco. Ahora, ¿por qué la ventaja de combinación, cuál es la ventaja de combinación fija? ¿Por qué las combinaciones fijas son tan populares? Porque cuando usted tiene que separar sustancias, son más dosis. De manera, las combinaciones fijas tienen mejor cumplimiento de eficacia. Menos cantidad de aplicaciones por día, por ende menos costo y menos probabilidad de error. Porque no es igual 4 veces al día que 3 veces al día que 2 veces al día. Mientras menos, mayor probabilidad de cumplimiento. Y también menor exposición a preservantes. Todo el tema de enfermedad de superficie inducido por preservantes, por ser una terapia crónica. Y también la dosis exacta. Cuando el paciente echa una gota, a los 5 minutos otra, termina todo en la cara. Entonces hay dosis de mayor dosis exacta, menos efecto de washout. Siempre, que yo recomiendo, siempre, antes de pensar qué medicamento, primero pensar qué contraindicación. Son 4 grupos. Si uno aprende las contraindicaciones de cada grupo de fármacos, análogo de prostaglandina, metabloqueante, fíjense análogo de prostaglandina. En realidad, los pocos efectos sistémicos gastrointestinales de cefalea. Mientras los beta-bloqueantes, este es el listado: alfa-2 agonista, anhidasa carbónica. ¿Qué yo recomiendo? Son 4 grupos. Aprende a hacer bien ese listado y va tachando. Paciente por la historia, usted sufre de esto, entonces va eliminando por contraindicaciones y te va quedando la cantidad de medicamentos. No sufre nada, tiene 4 medicamentos disponibles. Por esta razón no se puede esto, no se puede aquello, y te va eliminando el listado, te va quedando con los medicamentos que puedes utilizar. Esos son los arsenales que tienen que tener. De manera, una vez diagnosticado glaucoma, establece presión meta
y luego establecer cuáles son las contraindicaciones para evitar el efecto adverso de los medicamentos que inducimos. Y este es un algoritmo que nosotros, yo y el doctor Juan Roberto Sampaolesi en 2009 realizamos. Había en ese momento triple combinación, doble, la beta bloqueante con alfa-2 agonista, muchos medicamentos al mercado al mismo tiempo. Y nosotros quisimos hacer este esquema para intentar explicar, organizar un poquito por qué una cosa, por qué la otra. De manera, este algoritmo se llama terapia médica simplificada en glaucoma en 3 pasos. Terapia de inicio, terapia intermedia y terapia máxima. Terapia de inicio, siempre que sea posible hacerlo en contraindicación, uveitis, herpes, contraindicación de cualquier persona que no pueda usar. Si hay contraindicación de análogo, entonces usamos beta bloqueante. Pero siempre intentar utilizar análogo prostaglandina como terapia de inicio. Y explicarle bien al paciente que va a sentir ojos rojos por los primeros meses, pero realmente es el mejor medicamento porque es más seguro a nivel sistémico. Una vez al día, y establece la meta. Un mes después, a ver, responde, llegó la meta, tranquilo. No, le falta un poquito, le falta bajar 1, 2, 3 milímetros del mercurio, pues usted puede combinar el análogo con un beta bloqueante que puede cumplir con esa posibilidad. Sigue siendo una vez al día, pero entonces ahí llega la meta. Cuando no es suficiente, se pasa a la terapia intermedia. Entonces ahí se combina análogo prostaglandina con una combinación fija, ya sea el doble o triple. Pero usualmente, a ver, comenzamos con doble dependiendo. Tenemos doble que es beta bloqueante con inhibidor, beta bloqueante con alfa-2 agonista, ¿no? Entonces, dependiendo de contraindicaciones, uno elige uno de esos dos. Cumplir una meta, pues nos quedamos en la terapia intermedia. Todavía no es suficiente, entonces vamos a ya, los 4 agentes juntos. Andando por prostaglandina más una terapia triple combinaciones. O un análogo prostaglandina beta bloqueante más la asociación de alfa-2 agonista con nivel de anhidrasa carbónica, que sigue siendo 4, que son 2 posibles combinaciones, utilizando 4 fármacos, 3 dosis por día, y se define como terapia médica máxima tolerada. Cuando un paciente está en terapia médica máxima tolerada, tiene que tener mucho cuidado. Es una alta probabilidad que es un paciente tenga que ir a una cirugía para poder corregularlo. Porque cuando están en ese tratamiento, el tema del costo, el tema de efectos secundarios, tienen que vigilarlo estrictamente. Entonces, 3 pasos. Sin que sea posible, análogo prostaglandina. Entonces, cuando no es suficiente, se combina con asociación doble, que es lo que se llama terapia intermedia. Cuando se combina con terapia triple o utilizando los 4 agentes, 3 de dosis por día, ya es terapia médica máxima tolerada. Como mensaje llevar a casa, recuérdese, glaucoma causa ceguera. No deje que el paciente entienda, yo tengo glaucoma, y me he hecho una gotita, sino explica que es una causa de ceguera, que no tome eso en serio. Descartar las contraindicaciones antes de prescribir, como una lógica de medicina, no hacer daño antes de hacer bien. Y no pensar que el tratamiento es agresivo, pues más agresivo siempre es la enfermedad. Muchísimas gracias. Gracias, Ricky. Y quiero que bajes la pantalla para que tengamos una conversación porque tenemos tiempo. A ver, Ricky, uno de los, y quedó clarísimo el mensaje de que la terapia inicial ha de ser la monoterapia. Y solamente quiero mencionar, porque estuviste presente cuando Juan Sampaolesi nos habló de que en el manejo del glaucoma de ángulo abierto hay indicaciones de que el hacer el SLT antes de empezar la terapia médica sale beneficioso, porque compras años sin terapia y además porque parece que se reduce más la presión. ¿Cuál es tu interpretación de eso que nos dice el doctor Sampaolesi? ¿Usas la SLT primero o la dejas como una segunda arma en el manejo del glaucoma? Excelente pregunta, doctor. Muy interesante. Esa es la tendencia.
Esa es la tendencia. Definitivamente depende del sistema, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Como todo, cambio de mentalidad toma tiempo. El primero, si usted tiene SLT, no tiene SLT. El que tiene SLT es un tremenda herramienta, porque y si el sistema de salud tiene cobertura de SLT, es una alternativa interesante. Ahora bien, entendé que es un SLT. El efecto de SLT equivale a un análogo prostaglandina. Si usted está usando una terapia médica máxima tolerada e intenta utilizar SLT para sustituir terapia médica máxima tolerada, no lo va a lograr. Porque el efecto de SLT es aproximadamente un 30 o un 35%. Y aproximadamente 30% de pacientes SLT no le hace el efecto suficiente. Es decir, el dar SLT no garantiza nada. Igual que muchos medicamentos, hemos indicado análogos, o sea, cualquier fármaco, como cualquier terapia, existe población que no responde. Ahora, ¿cuál es la ventaja de SLT? SLT es un tratamiento sin dolor, rápido, y evita aquellos pacientes. Por ejemplo, esos pacientes que vienen a mi consulta y me dicen, doctor, usted no tiene una muestra, porque vive recogiendo la muestra, usted sabe que cuando se acaba la muestra probablemente tampoco va a comprar. Entonces yo tengo que irme adelante de ellos. Entonces yo estoy pensando más SLT, igual que cuando, o sea, ese tipo de cosas me está indicando el paciente probablemente tiene problemas con comprando la gota y utilizando la terapia más. Y el SLT, yo personalmente sí, lo utilizo mucho en terapia de inicio. Pacientes de autismo con glaucoma con 1 o 2 fármacos, le doy SLT, pero le explico bien claro. 3 de 10 pacientes probablemente no le hace grande efecto, y en el peor caso, bueno, iniciamos el tratamiento de nuevo y aunque no le baja el 100%, lo que no llega a la meta, pero ya menos cantidad de medicamentos tenemos que usar para llegar a presión meta. Bueno, y a ver, Ricky, ¿eres del tipo de especialista en glaucoma que ve una gran ventaja del SLT sobre el ALT? ¿O para ti, finalmente, porque hay ciertas publicaciones que es lo mismo? ¿Cuál es tu parecer en cuanto a usar el argón para la trabeculoplastia o usar el SLT? Definitivamente SLT no tiene cambio morfológico. O sea, yo puedo retratar. O sea, por eso que muchos autores comienzan con 180 grados. Y cuando no es suficiente, otro 180 grados. Por 1 año o 2 años después puede volver a tratar el más zona tratado y sigue pudiendo, vamos a decir, ese efecto adicional. Mientras ALT produce una quemadura permanente, de manera deja una cicatriz, no me permite retratar. Esa es la gran, vamos a decir, gran diferencia entre SLT y ALT. No hay esa quemadura, no hay esos cambios morfológicos a nivel de malla trabecular. Entonces, yo vi los dos patrones que mostraste de la terapia, si el glaucoma es leve, moderado o severo, tanto europeo como las versiones que dio CAS. El tema es el siguiente. El doctor Anderson siempre nos enseñaba que uno tenía que ajustar la terapia con una meta. Entonces, cuando te oigo hablar de leve, moderado y severo, como el tema de la presión meta, como que quizás ya no es tan importante o sigue siendo para ti el estudio del AGIS es sumamente importante, desde que tienes que buscar una meta específica por debajo de 15, 14 o menos en el manejo del paciente que demuestra que está teniendo progresión. ¿Cuál es tu parecer al respecto? Absolutamente. La secuencia es diagnosticar glaucoma, establecer presión meta. Entonces, tienen que establecer meta, porque si tú no tienes una meta donde alcanzar y asume que todas las metas son menos de 10, menos de 15, estás asumiendo, porque fíjense, son varios factores que tomar en cuenta. Estabilidad de enfermedad, expectativa de vida, por ejemplo, es muy importante, porque no es igual una persona con 40 años que una persona con 70 años teniendo la misma expectativa de vida, ¿no? O sea, la edad, el estadio de enfermedad no es igual como leve o moderado, son diferentes factores que tomar en cuenta. Es decir, y de hecho es constante. Importante tomar en cuenta que es una presión meta, no es una, yo tomé hoy tan 14, sino si el paciente ha venido 6 veces, yo tengo que sumar esas 6 presiones y dividirlo entre n, entre 6, entonces ese es el promedio de la presión.
Entonces, son diferentes, y dependiendo de la evolución, si yo establecí una presión meta, por ejemplo, 15 hoy, y tengo 2 años observando pacientes, está estable, pero si sigue progresando, yo tengo que modificar mi presión meta, tengo que seguir bajando, porque eso es un concepto individual y dinámico. De hecho, individual, ojo derecho, individual, ojo izquierdo. No es por persona, sino por el ojo, y pues dependiendo, analizando todos los factores. Entonces sigo con la temática, porque siempre hablamos de que hay un tratamiento escalonado. Ya empezamos, podemos dar SLT o empezamos con un análogo de prostaglandina y luego estás monitoreando y mencionaste que tu monitoreo es por el OCT del nervio óptico y de las fibras nerviosas y el patrón de las células ganglionares y en el campo visual por los escotomas o deterioro concéntrico del campo. Entonces, si ves deterioro, ¿qué haces? Tengo un paciente en monoterapia, veo deterioro. Tengo que restablecer la meta, bajar más. Ya sea con, ya sea con SLT con fármaco, tomando en cuenta glaucoma inicial, en estadio inicial, OCT es muy útil, pero ya en fase avanzado es siempre un campo visual de grado central. Te puede dar mucho más información que cualquier CT, porque es un momento, morfológicamente llega un momento en la meseta, no sigue bajando. De manera que en etapa inicial de la enfermedad, la CT es muy útil, sí, pero en etapa avanzada no. Y cuando sigue progresando, tengo que bajar más la presión. Entonces, yo recuerdo que me hablabas de daño estructural, que te lo determina el OCT, y luego hay el daño funcional, que te lo da la campimetría. ¿Te refieres a eso cuando te dices que el glaucoma muy avanzado ya no te sirve el OCT? ¿A eso es que te refieres? Bien, fíjense. Cuando yo digo daño morfológico, estamos hablando de los nervios ópticos. Nervios ópticos se miden con OCT, con HRT. Entonces, cuando uno mira anatomía, esa capa de célula ganglionar, llega un momento como que el número no disminuye. Todos hemos visto ese paciente con OCT. Le damos seguimiento, glaucoma avanzado. Tiene la célula, la RNFL en 62 y tuve que el campo visual va cerrando. Ese paciente, cuando llega un glaucoma moderado avanzado, llévate más para seguimiento de un campo visual bien hecho, más que un OCT, eso me refería. Porque, ¿qué pasa? Como usted bien nos enseñaba, recuerdo en una clase de campo visual con usted, para diferenciar el glaucoma neurológico, hay que pensar siempre en el artefacto, hay que pensar en la recuperación del paciente. Hay un montón de factores que una vez se dice, bueno, está avanzando, ¿no? Hay que ir pensando, hay que ver lo que tú estás viendo y que tenga correspondencia, tanto morfología, estructura, son diferentes cosas, son diferentes factores siempre que analizar. Que no toma una decisión tan ligera, está avanzando, sino que y muchas veces lo que yo me refiero es que muchas veces los pacientes en estadio avanzado dicen, pero no se te sigue igual, usted no ha mareado, pero sin embargo si tú ves que el campo visual está cerrando, es porque el estadio es avanzado, el daño funcional es más cuantificable que el daño morfológico. Pues evidentemente a medida que vamos subiendo los peldaños de la escalera del tratamiento, viene el tema de que si prefiere usted, doctor, tener monoterapia y agrega otra gota, o si es amigo de combinar las gotas, porque hoy tenemos combinaciones de betabloqueantes con dorzolamida, de betabloqueantes con análogos o análogos con eh, eh, alfa agonistas, en fin. ¿Cuál es su parecer al respecto? ¿Prefiere las combinaciones? ¿Usa la combinación para decir, bueno, ya llegué a triple terapia y si no resuelvo el problema, opero? ¿O es todavía amigo de separar las gotas por el tema de que es más efectivo el tratamiento de esa manera? Ahí usted está haciendo dos preguntas muy interesantes, doctor. Primero, antes de establecer el tratamiento, yo voy descartando. Paciente sufre de corazón. Paciente está tomando antidepresivo. Tiene herpes corneal.
Entonces voy sacando por contraindicación y me quedo con el listado de fármacos disponibles para ese paciente. Y eso lo escribo en el récord. Entonces voy combinando con estas posibilidades. Cuando llega un momento, porque muchas veces esos pacientes, cuando tú haces esto, te quedas con 2 o 3 posibilidades, ¿no? Cuando llega 3 posibilidades, que eso es lo que bueno, porque hay una contraindicación, ya, está en terapia médica máxima. Ya, para mí es máximo para este paciente. Entonces me obligo a pensar otra alternativa. Como usted me menciona, está SLT, está el enlace 810, está en cirugía y está todo lo mix que está nuestro alcance para hoy en el tema de manejo de glaucoma. A nivel de fármaco, yo soy de lo que a ver, por ejemplo, con androprostaglandina y anhidasa carbónica siempre ha mostrado como mejor sinergia, como mejor potencia potensora cuando se combina. Pero realmente la primera lógica que tienen que hacer es que no se puede utilizar ese paciente en contraindicación. Entonces voy a combinar con diferentes... yo soy muy amigo de la asociación de FICO porque mientras menos cantidad de colirio, más cantidad de veces que tengan que echar la gota en los ojos, la paciente se acuerda. Y muchas veces yo hasta por ejemplo, el paciente con úlcera corneal, yo he quitado hasta el lubricante en cierto sentido, para que no se confunda el antibiótico con esto, con aquello, porque con 3 cosas ellos se confunden. Al final echan el lubricante y no antibiótico. Entonces es más o menos lo mismo. Mientras más sencillo, más probable que alcancemos la meta. Ricky, ya se nos está acabando el tiempo, pero quisiera que nos dijeras ya fuera del tema académico, ¿cómo ha impactado esta pandemia de COVID-19 el manejo de los pacientes con glaucoma? ¿Cuál ha sido tu parecer? ¿Cómo te ha afectado tu práctica como especialista de glaucoma? ¿Cómo le digo? Nuestros pacientes con glaucoma son pacientes añosos. Yo trato de resolverle por teléfono. ¿Cómo se siente? Bien, pero el tema es que tienen que venir a tomar presión, tienen que venir a hacer la prueba. Y la logística ha sido nosotros hoy, por ejemplo, en la clínica estamos manejando con pocos pacientes en sala de espera y le decimos a pacientes que quedan en el carro, si llega temprano, enseguida. Y el acceso al servicio ha sido muy limitado, porque los pacientes añosos uno intenta que no salga, pero llega un momento, ¿no? Por ejemplo, al principio yo decía, no, estamos en marzo, ya van 6 meses de prueba, pues ya va un año. O sea, ya usted tiene un año que no se chequea, tiene que venir. Porque el glaucoma, si bien cierto, es una enfermedad que causa ceguera, no le podemos dar esa falsa esperanza de que no, todo está bien. Porque la verdad que y el glaucoma es una enfermedad que causa la ceguera irreversible. El daño que produce ya no vuelve para atrás. Y realmente ha sido difícil, pero estamos ahí tratando de hacer que el paciente entienda y acuda a su cita puntual. Ricky, gracias, mi querido doctor Wang. Ha sido maravillosa su ponencia y queremos invitarle a que en el futuro, porque sabemos que maneja muchos temas sobre el glaucoma y cirugía del segmento anterior, que nos tenga presente para su próxima invitación. Y sin más, le vamos a pasar ahora el micrófono a nuestro formato de residentes con el doctor Julio Navarrete. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Ricky. Bien. Foro de residentes en ICAPS, franja ocular. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias al Grupo Franja y a la familia ICAPS, doctor Valle y doctor Wang, por esa excelente exposición. Me ha encantado su ponencia, doctor Wang, y me ha encantado sobre todo la discusión que se ha armado con el doctor Valle. Muy bonito. Ahora tenemos la oportunidad de escuchar a un residente, él es el doctor Nelson Marmolejo. Él es nuestro residente de primer año en el Hospital Lía Santana y él nos va a hablar de un tema interesantísimo en el área del glaucoma. Porque si bien, como ha explicado el doctor Wang, en el glaucoma tenemos que tratar la presión intraocular, no todo glaucoma es primario. Y en el caso del ángulo abierto, no todo glaucoma de ángulo abierto es primario. Hay causas secundarias que elevan la presión intraocular aun cuando la cámara anterior está amplia. Y en este caso,
Nelson Marmolejo nos va a hablar de cuáles son esos signos que debemos tener atentos, qué debemos evaluar a nuestro paciente cuando sospechamos una causa de glaucoma secundario y cómo manejarlo. Adelante, Nelson. Muchas gracias, Julio, por tu presentación. Hoy tengo el gusto de traerle el tema de glaucoma secundario de ángulo abierto y mi nombre es el doctor Nelson Marmolejo, residente de primer año del Hospital Dr. Elías Santana. Para empezar, quiero iniciar con una definición del glaucoma, que no es más, representa un grupo de enfermedades definida por una neuropatía óptica característica que es compatible con la remodelación de los elementos del tejido conectivo de la cabeza del nervio óptico y con pérdida de tejido neural asociado con eventualidad de desarrollo de patrones distintivos de disfunciones en el campo visual. En esta enfermedad tenemos diferentes clasificaciones. Una de ellas es la que lo divide en un glaucoma de ángulo abierto y un glaucoma de ángulo cerrado. En el ángulo abierto tenemos en el que la obstrucción se debe a la fluja de salida por el aumento a la resistencia en la red trabecular. Y el glaucoma de ángulo cerrado no es más de cuando esta obstrucción se debe, cuando la obstrucción del humor acuoso se debe a una posición del iris en contra del trabéculo. Otra clasificación es que ya dentro del glaucoma de ángulo abierto lo subdivide a su vez en un glaucoma primario de ángulo abierto. En este es cuando no se identifica una causa anatómica propiamente, la cual está llevando a la elevación de la presión intraocular. Y tenemos el glaucoma secundario de ángulo abierto, que es nuestro tema del día de hoy, en el cual la anormalidad es identificable y supone un rol importante en la patogénesis de la enfermedad. Dentro de este glaucoma secundario, puede tener una subclasificación a su vez, la cual se divide en tres. La primera es la pretrabecular, donde podemos encontrar presencia de membranas, tejido fibrovascular, células epiteliales, y células endoteliales. En el segundo tenemos el trabecular, en el cual podemos encontrar partículas de pigmento, glóbulos rojos, glóbulos degenerados, macrófagos y proteínas de cristalino, proteínas propiamente, material de pseudoexfoliación, edema y cicatrización. En el posttrabecular tenemos que el drenaje se ve afectado por una presión venosa epiescleral elevada. Y tenemos causas como la fístula carótido cavernosa y el síndrome de Stroger-Weber y una obstrucción de la vena cava superior. Es muy importante a la evaluación, tenemos unos signos clínicos que nos pueden orientar a cuál sería la causa de nuestro glaucoma secundario. Entre esto podemos tener una tortuosidad de las venas epiesclerales, la cual es característica de una elevación de la presión venosa epiescleral, lo cual lo podemos encontrar en una fístula carótido cavernosa. También podemos encontrar en una proptosis ocular, en una misma fístula carótido cavernosa de forma aguda. Podemos encontrar el uso de Krukenberg, que no es más que pigmento en el endotelio corneal, el cual adopta una forma característica debido al flujo del humor acuoso dentro del ojo y que luego es fagocitado por las células endoteliales. Tenemos la presencia de edema microquístico, el cual se da al haber un aumento de la presión intraocular. Este líquido que se encuentra a nivel de la córnea, la presión estar aumentada, se ven estos pequeños microquistes, los cuales son observables en el epitelio corneal. Tenemos precipitados queráticos, los cuales nos pueden orientar a un glaucoma inflamatorio. La presencia de celularidad o flare en cámara anterior, que también nos puede orientar a un proceso inflamatorio.
un pseudohipopion ya en una catarata morganiana, y la presencia de células fantasmas, la cual nos orientaría a un glaucoma que lleva este mismo nombre. Otros signos que podemos encontrar es una rubeosis iridis, unas sinequias posteriores, las cuales son muy sugestivas de un proceso inflamatorio crónico, una posición del iris en contra de las fibras zonulares, lo cual se conoce como un bloqueo inverso, que es muy característico del glaucoma pigmentario. Tenemos también depósitos de material fibrilar a nivel de la cápsula anterior del cristalino, como vemos en la imagen, muy característico del síndrome de pseudoinfoliación. Podemos encontrar una línea de pigmento a nivel de lo que es el ecuador del cristalino, lo que se conoce como línea de Sennmayer, también un signo característico del glaucoma pigmentario. Podemos encontrar pigmento a nivel del ángulo camerular, lo que conocemos muy frecuentemente, lo que conocemos como la línea de San Paolesi, y presencia de neovasos también en el ángulo, los cuales se ven de forma vertical. Otros hallazgos que podemos encontrar es la invasión en el ángulo por presencia de diferentes tipos de tumores, como vemos en las dos imágenes a la derecha. Algo muy importante también a evaluar son los glaucomas traumáticos. Para esto tenemos los 7 anillos del trauma que nos sirven para evaluar estos tipos de pacientes. El primero que debemos de buscar son desgarros del iris a nivel del margen pupilar, presencia de iridodiálisis, recesión angular, ciclodiálisis, desgarro de malla trabecular, diálisis zonular, una diálisis retiniana. Ya entrando un poco más al tema y a desarrollar cada uno de los factores que nos pueden llevar a un glaucoma de ángulo secundario, a un glaucoma secundario de ángulo abierto, tenemos el síndrome de pseudoinfoliación, que este no es más que la presencia de una sustancia fibrilar en la cámara anterior. Histológicamente se puede encontrar en el epitelio, en la cápsula anterior, en el borde pupilar, en el epitelio ciliar, en el epitelio pigmentario, en el estroma del iris y en los vasos iridianos y tejido subconjuntival. Característicamente, esta sustancia fibrilar adopta una forma de diana en la cápsula anterior y con dos áreas, una central y una periférica, con un área media libre, la cual queda libre debido a los movimientos del iris, en los cuales no permiten el depósito de esta sustancia a este nivel. Se ve pigmento en la malla trabecular y un depósito de pigmento inferior de borde festoneado delante de la línea de Schwab, que es lo que conocemos como línea de San Paolesi, que ya vimos anteriormente en una imagen. Y podemos encontrar otro tipo de alteraciones en estos tipos de pacientes, como un ángulo camerular estrecho debido a la misma debilidad que van a presentar a nivel de las zónulas y un movimiento hacia anterior de lo que es el cristalino y el iris. Una atrofia peripapilar, suelen presentar estos pacientes mala dilatación y por la misma debilidad zonular presentan faco e iridodonesis, las cuales pueden llevar a complicaciones intraquirúrgicas. Esta patología puede ser tanto monocular como binocular, pero lo más frecuente es que sea binocular con una presentación asimétrica marcada. Estos se asocian a glaucoma de ángulo abierto. Se dice que un paciente diagnosticado con síndrome de pseudoexfoliación tiene de un 40% en 10 años a desarrollar el glaucoma y está muy relacionado a la edad, ya que es muy raro encontrarlo en pacientes menores de 70 años. En la comparación de con el glaucoma primario de ángulo abierto, tenemos que este suele ser monocular o asimétrico, como ya había remarcado. Tiene mayor pigmentación de la malla trabecular, la presión intraocular suele estar más elevada, mayores fluctuaciones diurnas, son de peor pronóstico y la trabeculectomía presenta iguales resultados para ambos. Estos pacientes suelen tener una mayor inflamación postquirúrgica en cualquier tipo de procedimiento intraocular. El glaucoma pigmentario o síndrome de dispersión pigmentaria, tenemos que es
un depósito de pigmento sobre el endotelio corneal, el cual conocemos comúnmente como uso de Krukenberg. Este pigmento también se puede encontrar en la malla y en la periferia del cristalino y presentan unos típicos defectos a la transiluminación media del iris, lo cual se da por el roce continuo que hay entre la cara posterior del iris y las zónulas. El uso de Krukenberg no es absolutamente necesario para el diagnóstico de esta patología y, como acabé de mencionar, el defecto radial que vemos en la pupila, la transiluminación, se debe al roce continuo entre las fibras zonulares y la cara posterior del iris. Esta patología es más frecuente en pacientes jóvenes. Y a la gonioscopía podemos encontrar lo que es en la malla trabecular con una pigmentación densa, homogénea y grumos de pigmento en la línea de Schwarber o por delante de ella, lo cual a menudo forma la línea de San Paulesi. Tenemos como característica un iris intermedio con un aspecto cóncavo o lo que se conoce como bloqueo pupilar inverso, el cual aumenta el área de contacto entre la cara posterior del iris y las fibras zonulares. También podemos encontrar lo que es la línea de Sennmayer, que ya la había mencionado al inicio de la presentación. Tener en cuenta que encontrar un síndrome pigmentario no es sinónimo de glaucoma, ya que está correlacionado con un 25 o un 50% de estos pacientes son los que van a desarrollar el glaucoma y es más frecuente en varones caucásicos, miopes, en un rango de edad de 20 a 50 años. Estos pacientes suelen tener una amplia fluctuación de la presión intraocular, la cual se ve más cuando se realiza una liberación de pigmento hacia la cámara, y esto se ve más al momento de realizar ejercicios o al momento de dilatar estos pacientes. Con la edad disminuye, ya que el aumento del tamaño del cristalino ayuda a lo que es el aumento de la distancia entre la cara posterior del iris y las fibras zonulares, y estos pacientes suelen responder bien al tratamiento. Pasando ahora a lo que son los glaucomas inducidos por el cristalino o glaucoma facogénico, tenemos que el cristalino puede provocar glaucoma tanto de ángulo abierto como de ángulo cerrado, pero en este tema del día de hoy solo abarcaremos lo de ángulo abierto, entre los cuales encontramos el glaucoma facolítico, el glaucoma por partículas de cristalino y glaucoma facoantigénico. El glaucoma facolítico, este se da por escapes de proteínas de cristalino a través de la cápsula anterior de cataratas maduras o cataratas hipermaduras. Este, por lo general, tiene un cuadro clínico muy característico, que suelen ser pacientes ancianos que llegan con una mala visión, que por presentar también un dolor súbito, hiperemia, disminución de la agudeza visual, una presión intraocular elevada, edema microquístico, y suelen tener tilde alifred marcado sin precipitados retroqueráticos, y es frecuente también encontrar la presencia de un pseudohipopion en estos pacientes. El tratamiento de estos pacientes va dirigido de una forma inmediata a bajar la presión intraocular, y ya el tratamiento definitivo es la extracción del cristalino. Tenemos el glaucoma por partícula de cristalino, los cuales se dan por restos corticales en la cámara anterior, y estos se dan por 3 mecanismos. Durante la cirugía de extracción de catarata, que se quede un fragmento dentro de la cámara anterior, por un traumatismo o por una capsulotomía. En estos pacientes, la intensidad del glaucoma va a depender de la cantidad de corteza y del grado de inflamación y la capacidad de la malla trabecular para eliminar esta sustancia. Tenemos que este es más frecuente en las primeras semanas postquirúrgicas. Podemos encontrar un material cortical libre a la evaluación en la lámpara de hendidura, presión intraocular elevada, edema microquísticos, y ya cuando se vuelven crónicas estas patologías, se pueden encontrar sinequias posteriores y sinequias anteriores periféricas. El tratamiento con estos pacientes es administrarles midriáticos para evitar las sinequias posteriores, y disminución y tratamiento para bajar la presión intraocular y corticoides.
Si no vemos una rápida regresión de la presión en estos pacientes, debe pensarse llevarlo a cirugía para retirar el fragmento que quede. Ya hablando un poco del glaucoma antiangiogénico o anteriormente llamado FACO anafiláctico, tenemos que este se da por una sensibilidad cuando el paciente se sensibiliza a sus propias proteínas tras una cirugía o un trauma penetrante, los cuales van a presentar una inflamación granulomatosa. El cuadro puede ser variable. Tienen una reacción moderada en cámara anterior con precipitados queráticos en endotelios, vitreitis leves y restos de sustancia del cristalino. Importante en estos pacientes que por lo general no suelen llegar a presentar lesiones glaucomatosas en el nervio óptico y el tratamiento va dirigido a reducir la presión intraocular y a corticoides para controlar la inflamación. Hablando de los tumores intraoculares, que estos también pueden producir glaucomas, que suelen ser glaucomas crónicos, unilaterales, y el glaucoma va a variar según el tamaño, la localización y el tipo de tumor. El más frecuente es por invasión tumoral directa del ángulo. También tenemos que se da por cierre angular por rotación del cuerpo ciliar o desplazamiento anterior del diafragma iridocristaliniano, por hemorragias intraoculares y por neovascularización del ángulo. También se pueden presentar el glaucoma por depósito de células tumorales y células inflamatorias y dendritos de células en la malla trabecular. Dentro de los tumores más frecuentes que pueden causar elevación de la presión intraocular en adultos tenemos el melanoma, carcinoma metastásicos, linfomas y la leucemia. Ya en niños tenemos el retinoblastoma, el granuloma infantil y el meduloepitelioma. El glaucoma inflamatorio, posee componentes tanto de ángulo abierto como de ángulo cerrado y se debe cuando la hiposecreción del cuerpo ciliar, es decir, cuando hay una inflamación, el cuerpo ciliar tiende a producir una menor cantidad de humor acuoso y suele disminuir la presión en una fase aguda de una inflamación. Pero cuando una disfunción trabecular sobrepasa esta hiposecreción, se da la presión intraocular elevada. Estos suelen presentar un dilema en el manejo, ya que el oftalmólogo debe evaluar si la presión intraocular es por la inflamación activa, por la insuficiencia de la terapia antiinflamatoria o por la inflamación estructural crónica o el mismo tratamiento esteroideo que esté elevando la presión intraocular. Los mecanismos por los que estos se dan, tenemos un edema de la malla trabecular, disfunción de las células endoteliales de la malla trabecular, bloqueo de la malla trabecular por fibrina y células inflamatorias, alteración de la barrera hematoacuosa mediada por prostaglandinas, bloqueo del canal de Schlenn por células inflamatorias, reducción del drenaje del humor acuoso a través de la malla trabecular por efectos corticoides. Típicamente se tiene que las uveitis anteriores son idiopáticas, pero hay 4 que se suelen relacionar más con la presencia de presión intraocular elevada. Entre ellas tenemos la iridociclitis por herpes zóster, la queratuveitis por herpes simple, la palplanitis y la toxoplasmosis como las causas más frecuentes. A la exploración de estos pacientes tenemos que unos precipitados queráticos suelen sugerir la presencia de una iritis y a la gonioscopía podemos encontrar precipitados sutiles en la malla trabecular, sinequias anteriores periféricas y presencia de iris bombé en una sinequia posterior, en una seclusión pupilar. En estos pacientes siempre es bueno pensar que la elevación de la presión intraocular es bueno siempre tener en cuenta que no es debido al uso crónico de los corticoides, sino que siempre tener como regla que la presión intraocular esté elevada por el proceso inflamatorio propio que presenta el paciente. Dentro de otro de los glaucomas inflamatorios tenemos la crisis glaucomatociclítica o síndrome de Postner-Schaumann, el cual es raro, suele presentar brotes recidivantes con una inflamación leve de la cámara anterior y la presión dentro de estos brotes puede estar entre 40 y 50 milímetros de mercurio.
Este fue descrito por primera vez en 1948. Suele ser diagnosticado en pacientes de mediana edad, con visión borrosa monocular, con leve dolor, iritis leves y unos poco precipitados queráticos finos, bien definidos y redondeados que desaparecen espontáneamente. Aunque estos pacientes suelen presentar brotes de elevación de la presión intraocular, estos brotes suelen dejar daños glaucomatosos a nivel de nervio óptico y el uso crónico de corticoides no previene estos brotes. Pasando a la iridociclitis heterocómica de Fuchs, esta se ve que presenta una heterocomía por una pérdida de pigmento en el ojo afectado. Se ve una reacción leve de la cámara anterior, un precipitado querático estrellado y una catarata subcapsular posterior. Se relaciona con glaucoma en un 15% de estos pacientes. A la gonioscopía podemos encontrar vasos finos que cruzan la malla. Estos no se asocian a membranas fibrosas ni causan sinequia anterior y periféricas ni cierre angular. Estos vasos son frágiles y pueden causar hemorragia en la cámara anterior. Y en este tipo de pacientes tampoco los corticoides suelen ser eficaces para controlar los brotes inflamatorios. Ya pasando a lo que son los glaucomas, por aumento de la presión venosa epiescleral, tenemos que, bien como mencionaba el Dr. Wang, la presión venosa epiescleral es muy importante para la regulación de la presión intraocular, con unos rangos entre 8 y 10 milímetros. Y en estos pacientes podemos encontrar unas venas epiesclerales dilatadas, pueden ser uni o bilateral, dependiendo de cuál sea la causa. El segmento anterior suele estar normal y puede haber una proptosis. Un hallazgo característico de esta enfermedad es la sangre en el canal de Schlemm, y si se realiza un tratamiento filtrante para estos pacientes, una de las complicaciones puede ser hemorragia supracoroidea o desprendimiento cilio-coroideo. Tenemos el glaucoma debido a accidentes o a traumatismos quirúrgicos. Esto se da por la combinación de inflamación postraumática, la presencia de sangre o lesión directa sobre la malla trabecular, que origina un aumento inicial de la presión intraocular de corta duración, pero con riesgo de lesión glaucomatosa al nervio óptico. Las quemaduras también pueden provocar elevación de la presión intraocular, más las que son causadas por álcalis, las cuales provocan una contracción de colágeno escleral, una liberación de prostaglandina, una lesión directa al ángulo camerular y una afectación de la circulación uveal anterior. El lipema puede provocar también una elevación de la presión intraocular, y este se da más que por el propio lipema inicial, sino por un resangrado que suele aparecer entre el tercer y séptimo día y aparece entre un 5 o un 10% de los pacientes que presenten lipema. Se da por obstrucción de la malla trabecular o por una lesión directa del trauma. Hay que tener importante cuidado en los pacientes con hemoglobinopatía falciforme, ya que estos pacientes pueden tener una mayor elevación de la presión intraocular y son más susceptibles a daños a nivel del nervio óptico. Y el tratamiento de estos pacientes suele ser conservador de inicio, con elevación de la cabeza, protección ocular y restricción de las actividades. Tener bien en cuenta que en los pacientes falcémicos no podemos administrar inhibidores de la anhidrasa carbónica, ya que pueden provocar una crisis falciforme por deshidratación, y estos pacientes siempre es bueno tener en cuenta llevarlo a cirugía en forma temprana. El glaucoma hemolítico y por células fantasmas tenemos que el glaucoma hemolítico, no es más que macrófagos cargados de hemoglobina y se ven como células rojizas en la cámara anterior, las cuales van a tapar la malla trabecular y provocar una elevación de la presión. Ya las células fantasmas son hematíes degenerados, los cuales son menos maleables que un hematíes normal y no pueden atravesar fácilmente la malla trabecular. Suelen verse de 1 a 3 meses después de una hemorragia vítrea y pasan a cámara anterior a través de una hialoides anterior alterada, ya sea por cirugías previas o por un trauma. La gonioscopía en estos pacientes suele ser normal y en el vítreo podemos encontrar restos hemáticos.
En el glaucoma traumático o por recesión angular, tenemos que se da por un desgarro del cuerpo ciliar en sus fibras longitudinales y circulares. Este es crónico, unilateral, y el 5% de los pacientes desarrollan glaucoma del ojo contralateral, por lo cual se supone que esto se da más en pacientes que ya tienen una predisposición genética al glaucoma. Y aunque el paciente inmediatamente del trauma no presente el glaucoma, este tiene el riesgo de hasta por 25 años desarrollarlo. A la gonioscopía encontramos un receso angular de color marrón, procesos iridianos ausentes o desgarrados, espolón escleral de color brillante, depresión de la malla trabecular subyacente y sinequia anterior y periférica en el límite de la resección. Los traumatismos quirúrgicos, estos pueden elevar mucho la presión intraocular, se dice que hasta más de 50 milímetros de mercurio, pero tienen la característica de que suelen ser transitorios y desaparecen de horas a días postquirúrgicos. El mecanismo de esto no siempre es conocido, es decir, no se conoce a qué nivel quirúrgico fue que se produjo el daño. Puede ser debido a la presencia de viscoelástico cohesivos que se den en la cámara anterior. Y es recomendable siempre medir la presión intraocular luego de un procedimiento intraocular. Ya tenemos también el síndrome de Schwartz-Masoch, el cual se está relacionado con el desprendimiento de retina regmatógeno. Sabemos que por lo general un paciente que presente un desprendimiento de retina regmatógeno suele tener una disminución de la presión intraocular, pero en este síndrome, debido a una migración de los segmentos externos de los receptores hacia cámara anterior, puede haber una oclusión de la malla trabecular y una elevación de la presión intraocular. Los glaucomas inducidos por fármacos, estos se dan básicamente por el uso de corticoides, se asemejan mucho al glaucoma primario de ángulo abierto. Estos están relacionados, no importa la vía por la cual se use el medicamento, pueden ser tópicos, inhalados, periculares, intravítreos o sistémicos. Recordar que un tercio de los pacientes tienen sensibilidad a los corticoides, pero solo una pequeña parte de esto van a tener la presión se debe a un incremento a la resistencia en la malla trabecular y se ve hasta un 50% de las pacientes con inyecciones intravítreas. Y ya para terminar, el último tema que le traigo el día de hoy es el glaucoma maligno, el cual, aunque lleva el nombre maligno, no es indicativo de un proceso neoplásico, suele verse en un 0.46% tras una cirugía incisional y es más frecuente en la raza caucásica. En este lo que vemos es un aplanamiento uniforme de toda la cámara anterior debido a una migración del humor acuoso hacia la cámara vítrea, y el tratamiento de esto puede ser a través de una comunicación entre la cavidad vítrea y la cámara posterior con la cámara anterior del globo ocular. Esta ha sido la bibliografía revisada para mi exposición del día de hoy. Muchas gracias a todos por su atención. Excelente tu presentación, Nelson. Yo te quería interrumpir porque se me acababa el tiempo, pero estaba tan buena que no me atreví. Realmente fue una revisión extensa. Y si tú quieres dejar de compartir un momento para meter aquí a Ricky Von un segundito, ¿no? Resulta que el tema del apellido que mencionó Ricky Von es fundamental en el manejo de los glaucomas secundarios. Y Ricky, si estás todavía presente, esto que ha hecho Nelson, y por eso me gustó tanto su charla, era orientar al oftalmólogo que revisa el ojo en la lámpara hendidura a que no todos los glaucomas son iguales. De hecho, Anderson siempre decía que uno de los problemas principales que había en el manejo del glaucoma en América Latina era que no se establecía el tipo de glaucoma y más aún que no se establecía si era de ángulo abierto o ángulo cerrado. Y muchas veces viene el tema de que un paciente de ángulo abierto, cuando se inicia la terapia, 15 años más tarde, por crecimiento del cristalino, se convierte en ángulo cerrado. Y simplemente porque no se hace la gonioscopía de manera repetida, pasa por alto. O aquellos casos que al principio por pseudodesfoliación tienen muy pocas manifestaciones, pero con el tiempo se acumula el material que causa
que causa el problema. El tema es que Nelson ha hecho una presentación magnífica, te lo agradezco, y le damos paso a la noticia de última hora, que hoy es una... En iCaps Franja Ocular conoce las noticias de última hora. Hola, soy Francisco Rodríguez, director científico de la Fundación Oftalmológica Nacional, y en conjunto con el doctor Alfonso Cross, gerente de la Sociedad de Cirugía Ocular de Bogotá, queremos invitarlos al 12º Congreso Anual de Oftalmología que realizamos entre la Fundación Oftalmológica Nacional y la Sociedad de Cirugía Ocular. Además, llevamos ya más de 42 cursos realizados por parte de Educación Médica de la Fundación Oftalmológica Nacional. En este evento que nos ha cambiado la vida a todos, estamos aprendiendo a hacer el evento en forma virtual y por lo tanto pues podemos tener muchos más invitados. Es así que tenemos más de 20 invitados internacionales que participarán en nuestro evento, con colegas que nos acompañan desde España, desde México, República Dominicana, Costa Rica, Ecuador, Perú, Argentina y Brasil, lo que hará casi que sea un evento panamericano de oftalmología en Bogotá. Tendremos las especialidades acostumbradas, tendremos invitados para el área de segmento anterior, tendremos invitados para glaucoma, invitados para uveitis, invitados para retina, con lo cual pues daremos y tendremos oportunidad de aprender mucho de los temas actuales y repasarlos. Sé que todos estamos ya algo cansados de la forma virtual en que nos comunicamos, pero con este tratamos de imponer un nuevo ritmo a los eventos, realizándolo por la noche y también en una forma corta. Importante también que tendremos unos espacios para la industria farmacéutica, a la cual le agradecemos enormemente la compañía que nos han dado y el apoyo permanente que nos han brindado para la realización de nuestro 12º Congreso Anual de Oftalmología. También quiero comentarles que hemos empoderado a los moderadores y lo que buscamos es que haya una mayor discusión de las presentaciones de los colegas extranjeros por parte de participantes nacionales, y de esa manera obtener muchísima más información de la que acostumbramos a tener solamente con las conferencias. Esperamos contar con ustedes entre el 8 y el 11 de febrero en la noche para que podamos mejorar nuestros conocimientos en oftalmología. Muchas gracias. Pues con ese maravilloso mensaje e invitación al Congreso Virtual que patrocina Fundonal, a través de la cual nuestro querido doctor Francisco Rodríguez nos ha invitado, concluimos esta sesión de iCaps para Franja Ocular. Tenemos buenas presentaciones para las semanas que vienen, así que queden atentos que iCaps es la manera más precisa de mantenernos al día en los conceptos de manejo, diagnóstico de las enfermedades